Hades. En la antigua religión y en el mito griego, es el dios de los muertos y el rey del inframundo, con el cual su nombre se convirtió en sinónimo. Era conocido como Plutón para los romanos. Hades era el hijo mayor de Cronos y Rea, fue el último hijo que regurgitó su padre. Él y sus hermanos, Zeus y Poseidón, derrotaron a la generación de deidades de su padre, los titanes, y reclamaron el gobierno sobre el cosmos. Hades recibió el inframundo, Zeus el cielo y Poseidón el mar. A Hades se le fue otorgado un casco de invisibilidad que había sido fabricado por los cíclopes como ayuda para la guerra. En varias leyendas, se menciona el sombrero mágico, casco de Aida, Aidos Kunein, que tenía la propiedad de hacer invisibles a quienes se lo ponían. Fue entregado a Hades por los cíclopes porque él, por orden de Zeus, los liberó. Hades era retratado a menudo con su perro guardián de 3 cabezas, su nombre era Cerbero. Hades era conocido como un dios pasivo en lugar de malvado. Su papel a menudo era mantener un equilibrio relativo. Dicho esto, también fue representado como frío y severo, y hizo que todos sus súbditos fueran igualmente responsables ante sus leyes. Hades prohibió estrictamente a sus súbditos que abandonaran su dominio y se enfurecería bastante cuando alguien intentaba irse, o si alguien intentaba robar las almas de su reino. Su ira fue igualmente terrible para cualquiera que intentara engañar a la muerte. La diosa Perséfone, hija de Zeus y Demeter, se convierte en la reina del inframundo, luego de ser secuestrada por Hades. Luego del rapto, la diosa Demeter furiosa quería a su hija de vuelta, pero se le impuso una condición, de que Perséfone no ingiera ningún alimento en el inframundo. Hades estaba de acuerdo con la solicitud, pero, en una trampa, le ofrece a Perséfone una granada, de la cual la joven chupa algunos granos, sellando así su destino, ya que nunca podría ser liberada del inframundo. A pesar de tener a su esposa atrapada para siempre en el inframundo, el dios de las sombras hace un trato con su suegra y acepta que Perséfone pasará parte de su tiempo con él y otro con su madre. Demeter está de acuerdo con el trato, y restaura la fertilidad a la tierra. Los monarcas Hades y Perséfone no solo gobernaban las almas de los muertos, sino que también tenían el papel de jueces de la humanidad después de la vida. En esto fueron ayudados por 3 personajes que serían nombrados jueces del inframundo, reconocidos por su sentido de la justicia y la sabiduría: Minos, su hermano Radamanto y Aco, quien, en una versión posterior, se convertiría en el responsable de las puertas del inframundo. Se suponía que Radamanto juzgaba a las almas de Asia, mientras que Eaco hacía lo mismo con los occidentales, y Minos tenía el voto decisivo. Hades luchó del lado de los habitantes de Pilos y su rey Neleus, pero en la batalla fue herido por Hércules. Para esto, Hades fue adorado en Pilos, allí estaba su templo. Según la descripción de la Ilíada, Hércules hirió a Hades en el hombro, el dios tuvo que abandonar su reino, e ir al Olimpo para curar la herida. Hades también luchó contra Hércules cuando el héroe fue a robar al perro infernal Cerbero. En otro mito, el rey de los Lapitas, Pirito, le pidió al héroe Teseo que lo ayudara a secuestrar a Perséfone, para casarse con ella. Él mismo, descendieron al reino de los muertos, y exigieron a Hades que les diera a Perséfone. Hades no mostró ira, pero invitó a los héroes a sentarse en el trono, a la entrada del reino. Una vez en el trono, inmediatamente se adhirieron a él. Según otra versión, las serpientes los enredaron. Teseo logró liberarse cuando Hércules descendió al Hades, y Pirito permaneció para siempre en el reino de los muertos, castigado por su profano deseo. Hades no permitía que ninguno de sus súbditos abandonara su reino, pero fue engañado por el astuto Sísifo, quien una vez se escapó del reino de los muertos. Como castigo por sus crímenes, Hades hizo que Sísifo hiciera rodar una enorme roca sin cesar por una empinada colina en el Tártaro.
La naturaleza enloquecedora del castigo estaba reservada para Sísifo debido a su arrogante creencia de que su inteligencia superaba a la del propio Zeus. En consecuencia, Hades mostró su propia astucia al encantar la roca para que se alejara rodando de Sísifo antes de que llegara a la cima, lo que terminó enviando a Sísifo a una eternidad de esfuerzos inútiles y frustración sin fin. Hades también se menciona en los relatos de Orfeo, quien descendió a su reino por su difunta esposa Eurídice. Su música ablandó los corazones de Hades y Perséfone, quien accedió a permitir que Eurídice regresara con él a la tierra con una condición: caminar frente a ella y no mirar hacia atrás hasta que ambos hubieran llegado al mundo superior. Sin embargo, al sacarla del reino de los muertos, Orfeo la miró en el camino, lo que violó la condición establecida por los dioses, y Eurídice permaneció allí para siempre. Cuando Asclepio, hijo de Apolo, alcanzó tal dominio en el arte de curar que comenzó a revivir a la gente, esto puso furioso a Hades, quien acusó a Asclepio de robar a sus súbditos y se quejó con su hermano Zeus. Según otros, Zeus temía que Asclepio también enseñara el arte de la resurrección a otros humanos. Entonces mató a Asclepio con su rayo. Esto enfureció a Apolo, quien a su vez mató a los cíclopes que hicieron los rayos para Zeus. Hel. En la mitología nórdica, también conocida como Hela, es la diosa del reino de los muertos. El llamado Helheim, ella era la hija de Loki, dios de la mentira, y la gigante Angerboda. Hela es la hermana menor del lobo gigante Fenrir y la serpiente monstruosa Jormungandr. También conocida como la serpiente de Midgard. El dios supremo Odín designó a Hel como gobernante del inframundo, Helheim, que se encuentra en lo profundo de Niflheim, el reino de la oscuridad y de las tinieblas. Ella es representada como una mujer que la mitad de su cuerpo es la de un cadáver putrefacto. Odín le otorgó autoridad sobre 9 mundos, en el sentido de que ella debe administrar comida y alojamiento a los muertos que se le envían, es decir, los que mueren de enfermedad o de vejez, aquellos que no tuvieron una muerte heroica o notable. El reino de Hel tiene grandes mansiones con muros extremadamente altos y puertas inmensas. Niflheim, o el mundo de las tinieblas, fue dividido en varias secciones, una de las cuales fue Nastrond, la orilla de los cadáveres. Había un castillo mirando al norte. Estaba lleno del veneno de las serpientes, en el cual los asesinos, los adúlteros y los perjuros sufrían tormento, mientras que el dragón Nidhogg chupaba la sangre de sus cuerpos. El reino de Hel era custodiado por el terrible perro Garm. Hel se describe como mitad azul y mitad color carne y además tiene una apariencia sombría y abatida. Hela podía ser fácilmente reconocida, la mitad de su cuerpo era el de una mujer hermosa, la otra parte de un cuerpo estaba en una descomposición terrible. La personalidad de la diosa Hel difiere de la de los dioses del inframundo de otras mitologías. No es ni buena ni mala, sino justa. Cuando los espíritus de los buenos, enfermos y ancianos fueron llevados ante ella, ella los cuidó y les dio consuelo. Pero para aquellos a quienes consideraba malvados, los arrojó sin piedad a las profundidades heladas del reino de las tinieblas, Niflheim. Según las leyendas, Hel no podía ser derrotada en su mundo y ningún dios estaba dispuesto a enfrentarla en su dominio, ni siquiera Odín o Thor. No hay ningún pasaje o informe que diga que la diosa alguna vez dejó su dominio ni siquiera por un momento, como Hades, por ejemplo, que salió del inframundo para secuestrar a Perséfone. Según las leyendas, Hela tampoco participó en Ragnarok, el fin del mundo de la mitología nórdica, prefiriendo permanecer en su dominio y no tomar partido. El dios Baldr tenía pesadillas en donde presagiaba su muerte y su madre, la diosa Frigg, recorrió el mundo haciéndole jurar a todas las cosas que jamás dañarían a su hijo.
Loki, el dios del engaño y las bromas, supo de esto y se enfureció. Fue a hablar con Frigg disfrazado y ella le mencionó que no había considerado necesario hacer jurar al muérdago, por considerarlo inofensivo. Loki, al saber esto, hizo una flecha utilizando una rama de muérdago y guiando la mano del dios ciego, Or, para que se lo arrojase, como una broma, matando así a Balder. La diosa Frigg, en un último intento por recuperar a su hijo, prometió sus favores a quien descendiera a Hel para recobrar a su hijo. De este modo, tras 9 días y 9 noches de travesía, el mensajero, Hermodor, montando en el caballo de Odín, Sleipnir, llegó a Helheim para ver si Balder podría ser resucitado. La diosa Hel le informa que si todas las cosas del mundo, vivas o muertas, lloraban por Balder, ella le dejaría ir. Y así lo hicieron, todas excepto una giganta llamada Tok. Se cree que era Loki disfrazado. Se negó a llorar por el dios asesinado. Es así como Balder permaneció en el inframundo, sin emerger hasta pasado el Ragnarok. Ereshkigal. Los antiguos mesopotámicos creían en la vida después de la muerte, y en que las almas de los muertos viajaban al inframundo. Para los sumerios este lugar era conocido como Kur, mientras que los acadios lo denominaban Irkaya. Era este un lugar oscuro, sombrío y tenebroso, donde se creía que los muertos bebían charcos lodosos y se alimentaban de polvo. La soberana del inframundo mesopotámico era Ereshkigal, cuyo nombre significa señora del gran lugar. En este caso es una referencia a la inmensidad de su reino. En algunos mitos, Ereshkigal sería la hija de Anu, dios supremo del panteón mesopotámico y personificación del cielo. Según cierto mito, cuando las lágrimas de Anu, derramadas por encontrarse el dios separado de su hermana y amante Ki, personificación de la tierra, se mezclaron con el agua salada de Namu, diosa primigenia del mar, así nació Ereshkigal. Esta diosa se convirtió en reina del inframundo después de haber sido raptada por el dragón Kur, medio hermano de Ereshkigal. El dragón llevó a la diosa al inframundo, y aunque los dioses intentaron rescatarla, no pudieron hacerlo, ya que nadie era capaz de regresar del reino de los muertos, ni siquiera los dioses. Inanna, conocida como Istar en acadio, era la reina y diosa del cielo, pero también quería gobernar el inframundo. Renunció a sus templos y se preparó para el viaje. Se puso sus joyas y túnicas reales y se llevó las 7 cintas con ella. Así armada, Inanna fue a la puerta del palacio Lapislázuli de Ereshkigal y pidió admisión, pero ella no pidió, ella ordenó. Ella le dijo al portero Neti que había venido a llorar a Gugalanna, el esposo de Ereshkigal, recientemente fallecido, y visitar a su hermana, la gobernante del inframundo. Los guardianes advierten a la dama del inframundo, Ereshkigal, hermana de Inanna, quien aprovecha la oportunidad para atraerla a una trampa. Fue admitida, la diosa es traída a través de las 7 puertas del inframundo, y por cada puerta la despojan gradualmente de sus ropas y joyas, símbolos de su poder: tiara, lapislázuli, perlas de huevo, joyas para el pecho, joyas para el brazo, vara de medir de lapislázuli, anillo de oro. Aunque completamente desnuda y sin poder, no conocía la humildad y deseaba el trono del inframundo, que le fue negado por los 7 jueces del inframundo, los Anunnaki. Ellos la miraron con ojos de muerte. Inanna fue asesinada por Ereshkigal, luego fue colgada en un gancho, como un pálido trozo de carne. Los dioses, sin embargo, lograron rescatar a Inanna del tenebroso inframundo y devolverla a la vida. Otro mito en el que aparece Ereshkigal es el de su matrimonio con Nergal, su cuarto consorte. En este relato, los dioses celebraban un banquete al que Ereshkigal no pudo asistir. Así, la reina del inframundo envió a su visir Namtar en su lugar. La mayoría lo trató bien, con la excepción de Nergal, el dios de la guerra y enfermedad, quien trató a Namtar con falta de respeto. Como resultado de esto,
Ereshkigal enfurecida exigió que Nergal fuera enviado al inframundo de inmediato. Nergal viaja bajo el consejo del dios Ea, quien le advierte que no se siente, ni tampoco coma, beba ni se lave mientras esté en el inframundo, así como que no tenga relaciones sexuales con Ereshkigal. Siguiendo su consejo, Nergal viaja al inframundo junto con 14 demonios. Cuando llega, el portero Neti recibe órdenes de Ereshkigal de permitirle atravesar las 7 puertas, despojándolo de todo antes de llegar a la sala del trono, pero en cada puerta, Nergal coloca 2 demonios. Aunque Nergal no tiene problema en respetar todas las demás advertencias, el dios de la guerra sucumbe a la tentación y se acuesta con la diosa durante 6 días. En el 7º, escapa de regreso al mundo superior, lo que enfurece a Ereshkigal. Luego ella envía a Namtar para traerlo de vuelta, pero el demonio falla, ya que es engañado por Nergal disfrazado. Ereshkigal finalmente se da cuenta del engaño y le exige a Nergal que regrese nuevamente, amenazando con abrir las puertas del inframundo y permitir que los espíritus de los muertos invadan el mundo de los vivos si se ignoran sus demandas. Los dioses acuerdan entregarle a Nergal nuevamente. Ereshkigal planea matar a Nergal, pero a su llegada Nergal derriba a Namtar y arrastra a Ereshkigal al suelo. Cuando Nergal se disponía a decapitar a Ereshkigal con su hacha, la diosa pidió clemencia, prometiéndole convertirse en su esposa y compartir su poder con él. Sin embargo, Nergal, al ser el dios de la guerra y las enfermedades, aún debe dejar el inframundo durante 6 meses, por lo que Ereshkigal le devuelve sus demonios y le permite atravesar el mundo superior durante ese tiempo, después de lo cual regresa con ella. Izanami, conocida como Izanami no Mikoto, que significa la mujer que invita, es una deidad creadora y de la muerte, en la mitología japonesa. También es la diosa madre en la religión sintoísta. Ella y su hermano y esposo Izanagi son los últimos de las 7 generaciones de deidades primordiales que se manifestaron después de la formación del cielo y la tierra. Se considera que Izanami e Izanagi son los creadores del archipiélago japonés y los progenitores de muchas deidades. Al principio de todo, los primeros dioses, Ame-no Minakanushi y Kunitokotachi, invocaron a 2 seres divinos, el macho era Izanagi y la hembra era Izanami, y les encargaron la creación de la primera tierra. Para ayudarlos a hacer esto, Izanagi e Izanami recibieron una lanza decorada con joyas, llamada Ame-no-Ryoko, lanza celestial. Luego, las 2 deidades fueron al puente entre el cielo y la tierra, y batieron el mar con la lanza. Cuando gotas de agua salada cayeron de la lanza, se creó Nogoroshima. Descendieron del puente del cielo e hicieron su hogar en la isla. Eventualmente desearon aparearse, por lo que construyeron el pilar del cielo y construyeron un palacio llamado Yairo-dono. Izanagi e Izanami rodearon el pilar en direcciones opuestas y, cuando se encontraron del otro lado, Izanami habló primero a modo de saludo. Izanagi no pensó que esto fuera apropiado, pero se aparearon de todos modos. Tuvieron 2 hijos, Iruko y Awashima, pero nacieron deformes y no fueron considerados deidades. La pareja colocó a los niños en un bote y los lanzaron al mar, luego solicitaron a los otros dioses una respuesta sobre lo que habían hecho mal. Se les dijo que la deidad masculina debería haber hablado primero en saludo durante la ceremonia de matrimonio. Entonces, Izanagi e Izanami dieron la vuelta al pilar nuevamente. Esta vez Izanagi habló primero cuando se conocieron, y su matrimonio finalmente fue exitoso. De su unión nacieron las Oyashima, o las 8 grandes islas, como Awaji-yo, Oki, Tsukushi, Iki, Tsushima, Sado y Yamato. Llegaron 6 islas más y muchas nuevas deidades nacieron. Sin embargo, después del nacimiento del dios espíritu del fuego Kagutsuchi, Izanami se debilitó, enfermó gravemente y murió.
Al enterarse de esto, Izanagi cayó de rodillas y lloró, pero su tristeza no pudo ayudarla. Luego fue enterrada en el monte Iba, en la frontera de las antiguas provincias de Izumo y Oki. Izanagi estaba tan enojado por la muerte de su esposa que mató al niño recién nacido, creando así docenas de otras deidades. Sin embargo, Izanagi no podía vivir sin ella y emprendió un viaje a Yomi, la tierra sombría de los muertos, el inframundo. Al llegar, buscó a Izanami y finalmente la encontró. Al principio, Izanagi no podía verla porque las sombras ocultaban su apariencia. Le pidió que regresara con él, porque todavía tenían muchas cosas que terminar. Izanami le informó a Izanagi que era demasiado tarde. Ella ya había comido la comida del inframundo y ahora era una con la tierra de los muertos, similitud con Perséfone y Hades del mito griego. Ya no podía volver a la vida, sin embargo, consulta con los dioses de Yomi. Ella le dice que, bajo ninguna circunstancia puede mirarla. Similitud al mito griego de Orfeo. La noticia sorprendió a Izanagi, pero se negó a dejarla en Yomi. Al decir esto, Izanami entró en el palacio de estos dioses. Sin embargo, pasó el tiempo y ella no regresó, e Izanagi comenzó a desesperarse. Izanagi rompió uno de los dientes de su peineta ornamental que llevaba en el moño izquierdo de su cabello, lo encendió como una antorcha, para iluminar el lugar y decidió entrar al mundo de los muertos. Encontró a Izanami dormida y bajo el repentino estallido de luz, vio la horrible forma que alguna vez fue la hermosa y elegante Izanami, ahora era carne podrida, un cadáver con gusanos y criaturas repugnantes corriendo sobre su cuerpo devastado. Gritando en voz alta, Izanagi ya no pudo controlar su miedo y comenzó a correr, con la intención de regresar al país de los vivos y abandonar a su esposa asolada por la muerte. Izanami se despertó, gritando e indignada. Izanagi había roto su promesa de no mirarla. La vergüenza de permitirle ver su forma horrible, furiosa lo persiguió. Ella también envió al dios del trueno Raijin, al mando de un ejército de 1000 hombres y también a las Esikome, 8 mujeres horrendas del inframundo a buscar a Izanagi y traerlo de regreso. Izanagi, desenvainando su espada Amenobabari, huyó de ellos. En un momento, tiró su diadema a la carrera, la diadema se convirtió en un racimo de uvas, las mujeres repugnantes de Yomi, se detuvieron y comenzaron a comer las uvas. Entonces la propia Izanami se apresuró a perseguir a Izanagi. Sin embargo, en ese momento, Izanagi ya había llegado a la frontera entre el país Yomi y el resto del mundo y bloqueó el paso entre ellos con una gran roca. En ese momento, sintió la presencia de Izanami al otro lado y le sugirió que terminara su unión. Izanami dijo: Si te comportas de esta manera, estrangularé y mataré a 1000 hombres de tu tierra en un día. Entonces, Izanagi respondió: Si haces esto, en un día estableceré 1500 casas de parto. Así que en un día de hecho morirán 1000 hombres y de hecho van a nacer 1500. Estas palabras justificaron el círculo de vida y muerte de los humanos. Tuoni y Tuonetar. En la mitología finlandesa, Tuoni, también conocido como Mana, es el dios de los muertos y señor del inframundo. Vive con su esposa, la reina Tuonetar, en el oscuro país de Tuonela. Es el nombre del inframundo, de donde pocos viajeros regresan. Tienen varias hijas que son las deidades del sufrimiento, en particular Kiputito, que su nombre significa niña pequeña del dolor. Era una deidad de las enfermedades en su grado terminal, tenía una apariencia aterradora, su rostro era oscuro, carcomido por la viruela y su cuerpo está ligeramente deformado. Y Loviatar, que era ciega, la más despreciable de las hijas de Tuoni, señora de la tenebrosidad.
Una de sus hijas se sienta a orillas del río negro y caudaloso que divide el inframundo, el Tuonela del continente y en el que nadan los cisnes sagrados. En el río había Kinsikoski, o rápidos, que hacían traicionero el camino. Sobre el agua negra se deslizaba un majestuoso cisne. Tuonetar es la reina del inframundo. Ella es reconocida como la Virgen de la Muerte y la diosa de los mundos subterráneos. Es la madre de Kiputito, Kiutar, Bamatar, Kalma y Loviatar, así como numerosas plagas, enfermedades, demonios y monstruos. En la epopeya nacional finlandesa Kalevala, Tuoni también es el nombre del río que baña la tierra de los muertos, y el barquero, comparable a Caronte, que lleva al héroe Vainamoinen. En este caso es como una niña llamada Tuonentiti, la niña del trueno, o Tuonenpilika, la sirvienta de la muerte. En la canción 16 del antiguo texto Kalevala, el héroe Vainamoinen llega al mundo de los muertos. Al llegar, la reina Tuonetar está encantada de ofrecerle una copa dorada de cerveza, pero cuando el héroe Vainamoinen mira más de cerca puede ver que en realidad es un veneno negro hecho de engendros de ranas, serpientes venenosas, lagartos, víboras y gusanos. Si una persona bebe el brebaje, conocido como la cerveza del olvido, olvidan que alguna vez existieron y no pueden regresar a la tierra de los vivos, ya que solo los horrendos hijos de Tuonetar y Tuoni pueden salir de Tuonela. Cuando Vainamoinen le pide a Tuonetar que le revele las 3 palabras mágicas que está buscando, ella se niega y jura que nunca saldrá del inframundo con vida. Luego lo pone a dormir con su vara mágica, y hace que su hijo de 3 dedos comience a tejer 1000 redes de hierro y cobre para atraparlo si intenta escapar por el río Tuoni. El héroe Vainamoinen al despertar logra escapar convirtiéndose en una serpiente, o nutria nadando a través de las redes, y cuando regresa a Kalevala advierte a la gente que nunca peque para que no acaben en el inframundo de Tuonela. Vainamoinen es uno de los pocos héroes que logró escapar de Tuonela.